Villas de Salvarcar, la masacre ocurrida en este lugar de Ciudad Juárez que marcó definitivamente al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y nos mostró uno de los rostros más crudos de la mal llamada guerra en contra del narcotráfico. Voy a platicar con un experto en la materia y que como siempre es un placer para su servidor saludarlo. Mi admirado Oscar Valderas, ¿cómo estás? Querido Jesús, qué gusto saludarte, muy buena tarde y saludos al auditorio. Oye, Villas de Salvarcar, vaya historia, Oscar, que se recuerda el día de hoy. Sí, hoy se cumplen 14 años de esta terrible masacre. Yo te diría la primera que conmocionó al país a nivel nacional, pero también internacional, porque se dio a 3 años de, como tú bien dices, la mal llamada guerra contra el narco. Y a ver, para el auditorio que tal vez no esté familiarizado qué pasó en Villas de Salvarcar, pues hago un resumen muy rápido. Esto ocurre el 31 de enero, cuando un grupo de estudiantes de bachillerato y de preparatoria deciden reunirse en una casa en el fraccionamiento Villas de Salvarcar, en el norte de Ciudad Juárez, Chihuahua, y se iban a celebrar el cumpleaños de uno de sus amigos. Se habían reunido, tenían ya una carnita asada, bebidas, comida, estaban bailando, cuando un halcón de la línea, que es una decisión del cártel de Juárez, vio la reunión de jóvenes y se equivoca, los confunde con pandilleros de los artistas asesinos, que era un brazo armado perteneciente al cártel de Sinaloa, es decir, el cártel enemigo al cártel de Juárez en aquel entonces, y le informa a su superior, un tal El Diego, que ahí están los artistas asesinos y que entonces hay que asesinarlos. Nadie corrobora la información. Este líder del cártel de Juárez y del brazo armado de la línea manda a un grupo de sicarios a rodear la casa y todos disparan a mansalva. El resultado lamentable fueron 15 asesinados, entre ellos la mayoría jóvenes estudiantes de excelencia, y al horror de la violencia que era, nos empezábamos a enfrentar en México, esas primeras grandes masacres que veríamos después en los años siguientes, se sumó no solamente el dolor de los padres de familia, quienes les parecía incomprensible que algo así sucediera, sino también a la revictimización del entonces presidente Felipe Calderón. Él se encontraba en una gira de trabajo en Asia y cuando le informan sobre lo que sucedió, él de manera inmediata dice que bueno, pues que eso pasa, que son ajustes de cuentas y que eso pasa entre pandilleros. Por supuesto, el calificativo de pandilleros indignó muchísimo a los padres de los jóvenes asesinados. Muchos de estos padres y madres sacaron fotografías, boletas de calificaciones, credenciales de escuela y le recordaron al presidente que no eran ningunos pandilleros, eran estudiantes de excelencia, deportistas que tenían becas, pero incluso si fueran pandilleros, nadie merece ser asesinado de ese modo. Y bueno, la masacre de Villas de Salvarcar es recordada porque obligó al presidente Felipe Calderón a acudir a Ciudad Juárez a pedir una disculpa pública, que las madres le dijeran que no le aceptaban la disculpa, que incluso no era bienvenido ni él ni su esposa Margarita Zavala, y mucho menos su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien hoy está preso en Estados Unidos por nexos con el cártel de Sinaloa. Y además orilló a que el gobierno mexicano creara una primera campaña llamada No More Weapons, no más armas, en las cuales colocó un espectacular elaborado con 3 toneladas de armas decomisadas desde Estados Unidos para exigir el freno de las armerías de Estados Unidos y dejaran de suministrar rifles de alto poder a los cárteles mexicanos. Un efecto que no se cumplió, querido Jesús, y esa es yo creo la razón de por qué estamos hablando tú y yo hoy, es que el gobierno federal prometió acabar con la línea, con el brazo armado responsable de la masacre. El gobierno estatal se sumó y dijo que sí, iban a acabar con ellos. El propio alcalde de Chihuahua, de Ciudad Juárez, perdón, dijo que también estaba dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer para desarticular por completo a este brazo armado heredero de los hermanos Carrillo Fuentes. Y a 14 años de esta masacre, hoy un aniversario más, lo que conmemoramos, la línea está mucho más fuerte que nunca, de acuerdo con un informe al que tuvo acceso y que se elaboró en la Mesa Diaria de Seguridad que se hace en Palacio Nacional. Más fuerte que nunca, ha tomado el lugar del propio cártel de Juárez en la región, que tú lo sabes mejor que yo, Oscar. Se ha hablado de que se fue debilitando a través precisamente de los años, que ya no era lo mismo en esa época en que se llevó a cabo esta masacre.
Sí, hoy realmente México ya no es un país de cárteles, es un país de brazos armados. Prácticamente, por ejemplo, el cártel del Golfo ya no existe, existen sus escisiones, los escorpiones, los metros, los ciclones, los propios Zetas ya no existen, existe el cártel del Noreste, los Zetas Sangre Nueva, los Zetas Vieja Escuela. Pasó lo mismo con el cártel de Juárez. La línea ha tomado el lugar que tiene, que tuvo en algún momento el cártel de Juárez y hoy es el grupo criminal más importante. Hoy controlan prácticamente todo el negocio del cristal, esta metanfetamina altamente adictiva, muy barata. Controlan al menos dos prisiones locales, operan como los máximos traficantes de migrantes indocumentados hacia El Paso, Texas, extraen agua de zonas protegidas para revenderla a mineras que extraen oro, plata, cobre y zinc. Y ahí te va un dato muy escalofriante. Cuando la línea comenzó a principios del siglo pasado, de este siglo 2008, 2007 más o menos se calcula que fue fundado, la línea tenía unos 15,000, la línea tenía apenas unos cientos de integrantes. Hoy, de acuerdo con este informe, que insisto, está elaborado por la Mesa de Seguridad del Gobierno Federal, la línea tiene 15,000 integrantes, 15,000 personas integran su base social. Esto es cerca de el 1% de toda la población que vive en Ciudad Juárez. Así que, pues lamentablemente, la historia del fortalecimiento de la línea es también la historia del fracaso de varios gobiernos que no han podido terminar con un grupo criminal a quien se le había declarado ya en peligro de extinción por la masacre de Villas de Salvarca y se les ha dejado completamente vivos y operando. No ha sido además la única vez que la línea ha desafiado al Estado. De la línea, por ejemplo, pues surgieron los coches bomba de 2010 en Ciudad Juárez, que aterrorizaron a la ciudad y al Estado. También surgieron los primeros masacres en centros de rehabilitación para personas con adicciones. También de la línea es responsable del asesinato de nuestra colega periodista Miroslava Bridge, quien descubrió que fortalecían sus redes de complicidades a través de obligar a que se les dieran candidaturas en la zona wixárika a integrantes de la línea. Y uno de los últimos grandes escándalos fue el ataque a la familia Levarón, allí en Bavispe, en la frontera de entre Sonora y Chihuahua. Y a pesar de todos estos actos terribles que dio Jesús, pues la línea está más viva que nunca, operando negocios multimillonarios. Y por supuesto, no hay manera de explicarse esto si no es con todo el apoyo institucional de autoridades de Chihuahua. Oye, querido Oscar, ¿qué pasa? Tú recuerdas y lo planteabas ya magistralmente, la relación de las pandillas de Ciudad Juárez, estas pandillas que podríamos decirle de doble nacionalidad, porque había muchos que pasaban a Estados Unidos, cruzaban hacia México, ya lo decías, los artistas asesinos, los mexicles. ¿Qué ha pasado precisamente con estos protagonistas de lo que fue Villas de Salvarcar y si han evolucionado o se han vinculado con la línea? Mira, como sucede en muchas ocasiones con integrantes del crimen organizado, algunos han sido detenidos de estos protagonistas de la masacre. Por ejemplo, uno de los grandes jefes de la línea, el 80, ya está detenido, extraditado en Estados Unidos, pero como tú bien sabes, la detención de un líder criminal no garantiza la destrucción del crimen organizado, simplemente sale otro más. Algunos han sido abatidos, otros más huyeron hacia Estados Unidos, otros incluso se han formado dentro de más pandillas y pues han extendido otras agrupaciones criminales en Ciudad Juárez. Repetías, tú en Ciudad Juárez pues están los artistas asesinos, los mexicles, los doblados, los tigres, bueno, sin duda la línea, que es uno de los más importantes. Y cuando hay algún tipo de traición entre ellos, pues simplemente se van brincando de pandilla en pandilla. No ha habido hasta el momento una estrategia de seguridad definitiva y duradera que le permita a Ciudad Juárez deshacerse de estas pandillas o de esos brazos armados. Ciudad Juárez vive lamentablemente una especie de rebote. Cuando parece que encuentra una estrategia de seguridad que les permite bajar los niveles de criminalidad, como ha ocurrido, por ejemplo, en 2013 o en 2017, viene después un rebote, una especie de curva ascendente en la violencia y no ha sido posible mantenerlo a la baja. Hay ejemplos, por ejemplo, de cómo sí, en algunas regiones, los niveles de criminalidad han bajado de manera permanente. Eso ha pasado, por ejemplo, en la zona de La Laguna, en Coahuila y en Durango. No así, lamentablemente, en la zona fronteriza de Chihuahua y de Ciudad Juárez. Ahí, insisto, las complicidades de la línea con autoridades
municipales, principalmente la zona wixárika, les ha permitido no solamente mantenerse como el grupo criminal de mayor dominancia en Chihuahua, sino que incluso les ha permitido pelear contra otros grupos como los Chapitos que están en la zona sur del estado y mudarse a nuevos negocios ilegales que hoy son multimillonarios. Imagínate, hace unos años era imposible pensar que se iban a poder apoderarse del negocio de la reventa de agua en zonas mineras, para que a través del agua que les llega, estas mineras puedan explotar los cerros y extraer cobre y zinc. Hoy de ese nivel es el poderío que tiene la línea, y lo digo con todo el pesar del mundo, terrible que hablemos de ese gran poderío justamente hoy que se cumplen 14 años de la masacre de Villas de Salvarcas. Mi querido admirado Oscar Valderas, yo de verdad te agradezco muchísimo que estés con nosotros, que engalanes este espacio y te mando un fuerte abrazo. No, hombre, querido Jesús, el agradecido soy yo. Un abrazo de vuelta y abrazo al auditorio. Gracias a Oscar Valderas, periodista experto en materia de seguridad. Oiga, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación